Bien, voy a compartir mi pantalla. ¿Pueden observar mi pantalla, por favor? ¿Se observa? Sí, profesor. Sí, profesor. Muchas gracias. Gracias. Se les agradece de antemano por estar atentos. Ustedes son muy atentas, chicas. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de la literatura peruana. ¿Sí? Esta unidad del cuarto bimestre, disculpa, de este segundo bimestre, disculpa la emoción, y estoy en cuarto ya. Este segundo bimestre vamos a platicar de literatura peruana desde la época republicana, más o menos los tres periodos, los tres movimientos literarios que se desarrollan en la literatura peruana. Entonces vamos a partir hablando del costumbrismo, ¿no? Bien, antes de hablar del costumbrismo, solamente quiero hacer un pequeño añadido a este punto. Cuando hablamos de la literatura republicana se inicia desde el año de 1821 y que va a finalizar hasta, en este caso, hasta inicios del siglo XX, o sea, hasta año más o menos 1900 en adelante, ¿no? En la literatura republicana, en nuestro país, se van a dar tres movimientos literarios. En primer orden es el costumbrismo, luego vamos a ver el romanticismo y por último el realismo. Chicos, costumbrismo, romanticismo y realismo. Esos son los tres movimientos literarios que se desarrollan en el siglo XIX, tanto en Europa como en nuestro país. Entonces, hoy ya nos vamos a entrar a lo que es nuestro país, al Perú. Muy bien, entonces vamos a platicar del costumbrismo. A ver, un momentito, alguien me está tocando la puerta, por favor. No la puerta de mi casa, sino la puerta del Meet. A ver si alguien... Ah, acá está, muy bien. Ok. Entonces voy a continuar presentando mi pantalla. Muy bien. Entonces, el costumbrismo como idea preliminar, vamos a indicar que en este rubro, un momentito voy a activar mi puntero para... Bien, hemos indicado que el costumbrismo se inicia en nuestro país después de la independencia. Se cabe decir de 1821 más o menos hasta 1848, cronológicamente más o menos en ese promedio. Chicas, bueno, como idea preliminar vamos a indicar que el costumbrismo es una tendencia o movimiento artístico que pretende que la obra de arte sea una exposición de los usos y costumbres sociales. Eso es de hecho, ¿no? Es decir, cuando hablamos de costumbrismo, su mismo nombre nos lleva a la deducción lógica que se trata de costumbre, o sea, los escritores van a retratar las costumbres de esa época, ¿no? Y ahora, entendiendo que el costumbrismo se desarrolla en nuestro país del año 1821 en adelante, pero como antecedente el costumbrismo surge en España. O sea, los orígenes del movimiento literario del costumbrismo está en España. Y obviamente como nosotros hemos sido dominio de los españoles, o sea, hemos sido país colonizado por los españoles, hemos heredado el costumbrismo, ¿no? Después de nuestra independencia hemos seguido recibiendo la influencia española. ¿Qué más decimos acá? El costumbrismo se extiende en todas las artes, pudiendo, dice, hablar los cuadros costumbristas, las novelas costumbristas, etc. Cuando hablamos de cuadros costumbristas, esto hay que tener en cuenta que el costumbrismo en nuestro país, en el Perú, sobre todo destacó en la pintura. Un gran pintor, seguramente uno de los grandes pintores que ha tenido nuestro país es Pancho Fierro. Y Pancho Fierro corresponde al costumbrismo peruano, o se desarrolló dentro del costumbrismo en esa época, ¿no? ¿Qué más? Dice que siendo el folclore, o sea, el folclore entendido que expresa el arte
oriundo, original de cada pueblo, de cada cultura, ¿no? Siendo el folclore a menudo una forma de costumbrismo. El costumbrismo tiene una consideración, dice, transversal a lo largo de la historia del arte, pudiendo darse en cualquier momento de esta. Sin embargo, se tiende a hablar de costumbrismo especialmente relacionado para los autores a partir del siglo XIX. Eso hay que tener claro, ¿ya? Siglo XIX. Bueno, el costumbrismo, a diferencia del realismo, porque se puede confundir, si el costumbrismo se trata de escribir lo que uno vive, las costumbres, las tradiciones, se puede confundir con realismo, porque el realismo también escribe la realidad, ¿no? En este caso nos indican que el costumbrismo, a diferencia del realismo, con lo que se halla estrechamente relacionado, no se realiza o no realiza un análisis de usos y costumbres que relata. Por lo tanto, se dejó entender, ¿no, chicos? Es decir, el realismo no relata los usos y costumbres. El realismo narra lo que sucede en la sociedad, sus problemas sociales, ya no tanto sus usos y costumbres. Por ejemplo, si hablamos de usos y costumbres, vamos a entender, por ejemplo, que en Lima, es lo que retrata Pancho Fierro, en Lima colonial, por ejemplo, las mujeres usaban la famosa tapada, es decir, se vestían más o menos así como las musulmanas, se cubrían con un velo el cabello y la cara, y solamente podían ver por un solo ojo, ¿no? Por un solo ojo, así como las musulmanas, ¿no? Y esa costumbre lo retrata, por ejemplo, Pancho Fierro. Entonces, el costumbrismo, reitero, netamente va a explicar los usos y costumbres de los pueblos y sobre todo en nuestro país de Lima. ¿Qué más? ¿Qué podemos añadir más? Dice, por tanto, es un mero retrato, ¿no? Sin opinión de esas costumbres, motivo por el que a menudo se habla de cuadros costumbristas para referirse a cualquiera de estas manifestaciones, no solo a las pictóricas, o sea, la pintura, ¿no? El Perú, o en el Perú, el costumbrismo se vio reflejado en la literatura de los primeros años de la República, se cabe decir de 1821 en adelante. El costumbrismo peruano se caracterizó por ser autobiográfico. Si cuando decimos autobiográfico, narrar su propia biografía. A las costumbres de la época, en este caso, van a destacar, aparte de ellos, de otros, estos dos escritores. Chicos, esto sí hay que manejar por cultura general. Nos pueden preguntar a alguien, nuestro papá, nuestro vecino, etcétera. A ver, dime, ¿estás estudiando? Sí. ¿Dónde estás estudiando? Bueno, estoy estudiando en el colegio Sane. ¿Qué grado estás? El cuarto año. A ver, dime, ¿quién escritor costumbrista peruano? Felipe Pardo de Aliaga y Manuel Ascenso Segura. Ya, estos son los dos escritores costumbristas que destacan en la literatura peruana, Felipe Pardo de Aliaga y Manuel Asensio Segura. Profe, de los dos, ¿cuál es más importante? Bueno, ahí sí es de gustos y como dice, entre gustos y colores no hay autores, ¿no? Pues para mí, a modo propio, me gusta Manuel Asensio Segura, pero quizás algunos que son un poquito más criollos, más, como dice, más pitucos, les guste Felipe Pardo Aliaga. Bueno, son cuestión de gustos, ¿no? Pero los dos destacan en esta literatura. Bueno, sorry chicos, siguen tocando la puerta. Me van a entender, por favor, si no, van a pensar que soy malo, que no dejo entrar. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Ahora sí vamos a hablar netamente de lo que es el costumbrismo de estos dos escritores. Y vamos a partir, en este caso, viendo, bueno, nos vemos que acá como representantes vamos a ver las características del costumbrismo peruano. ¿Cuáles son las características del costumbrismo? Esto hay que tener muy claro como referencia, no es necesario memorizarnos todo, pero hay que tener como referencia. ¿Cuál es la primera característica? Es el apego a la realidad inmediata. Recibe sus estratos epidérmicos. Cuando hablamos el apego a la realidad, conocer la realidad, ¿no? Conocer la realidad, eso es lo esencial. Es como decir, por ejemplo, yo soy de Huancayo, quiero escribir una novela costumbrista, debo conocer Huancayo, cómo es Huancayo, qué costumbres, qué tradiciones tiene Huancayo. Es el costumbrismo, ¿no?
¿Qué más? Capacidad descriptiva de tipos y costumbres. En el costumbrismo hay la descripción, ¿no? Se describe las costumbres, ¿no? Sobre todo las costumbres. Otra característica del costumbrismo es la tendencia a la sátira. Profe, ¿qué es sátira? La sátira es la burla, ¿no? La burla, la sátira se refiere a la burla. Dios mío, siguen tocando la puerta, discúlpenme chicos, pero por favor les voy a pedir, voy a coordinar con la señorita Leslie, por favor, en lo posible hay que ser puntuales, bueno, no sé, al final no ingresó me parece. Hay que ser bastante puntuales, yo se les entiendo, pues puede pasar que estemos ahí por la red, etcétera, no se compliquen, pero en lo posible, ¿no? Eso nomás como una petición por vuestros compañeros. Por mí no hay problema, por mí no hay problema. El problema es por vuestros compañeros. Hola, ¿alguien me habla levantando la mano? Hola, Marlene. Profe, mi nombre es Pablo, estoy con la nieta de mi mamá. Ah, ok, no te preocupes, hijo, no te Disculpe, preocupes. profe, Igual, al menos, bajo. sí, otras veces sí, el internet puede Mi ir batería bajo, igual. está por apagarse. ¿Me da permiso, por favor? Ah, no te preocupes, ¿cuál es tu apellido? Guerra, Toribio. Ya, ok, muy bien, muchas gracias. Correcto, sí, otras veces pasa eso. Bien, entonces vamos a proseguir, queridos chicos. Seguimos con las características. Bueno, otras características en este punto, a ver, mi puntero, hemos indicado que es la tendencia satírica, ¿no? Satírica es sinónimo de burla, ¿no? Ya como burla o como arma de lucha ideológica y política, ¿no? Otra característica, tiene un tono realista y panfletario. Cuando decimos tono realista, se narra la realidad. Y el panfletario, el término de panfleto es anónimo, ¿no? O sea, es como si yo escribo una carta, a ver, quiero escribir una carta para el presidente Castillo, y digo pues que el presidente Castillo tiene 5 amantes, a ver, es muy borracho, etcétera. Pues escribe muchas cosas. Pero en este caso el panfleto tiene características de ser anónimo. ¿Por qué anónimo? Porque si yo pongo mi firma, obviamente el presidente Castillo me puede denunciar por difamación y al denunciarme por difamación, pues fácil me meten a la cárcel. Entonces el panfleto, la característica del panfleto es que es anónimo. Y los panfletos durante la época de la colonia y durante la época en este caso, de la República, todavía ha existido los panfletos para evitar los castigos, ¿no? Los castigos. ¿Qué más podemos decir como característica? La obsesión enjuiciadora. En este punto, eh, cuando decimos obsesión enjuiciadora desde una actitud moralizante, es decir, los costumbristas van a tratar de moralizar las costumbres de esa época, ¿sí? Las costumbres. Ahorita vamos a ver con una obra que vamos a caracterizar. Se muestran costumbres preferentemente de la ciudad, en este caso sobre todo de Lima. ¿Qué más podemos decir? El costumbrismo, su medio de expresión es el teatro. El teatro destaca sobre todo el costumbrismo, chicos. No se olviden, por favor, el teatro es la máxima difusión del teatro en nuestro país. Y obviamente también el periodismo, ¿no? Dentro del teatro, fundamentalmente, se desarrolla la comedia. Recuerden que el teatro tiene tragedia, comedia y drama. Y de esos tres destaca la comedia, que es de tipo festivo. Bueno, acá están los autores. Sí, chicos, los autores, los máximos representantes. Tenemos a Felipe Pardo Aliaga. Tiene varias obras, pero su mejor obra es Frutos de la Educación. Otro autor tenemos a Manuel Asensio Segura con su mejor obra, Ñacatita. Hemos indicado que esos dos son los más importantes, ¿sí? Felipe Pardo de Aliaga y Manuel Asensio Segura. ¿A quiénes más tenemos acá? A Narciso Arestegui, a Ramón Rojas y Cañas,
Flora Tristán y Manuel Atanasio Fuentes. Bueno, de esto obviamente no vamos a estudiar a todos, vamos a estudiar a Manuel Asensio Segura, pero como referencia a Felipe Pardo Aliaga, este señor que vamos a caracterizarlo acá, pertenece al criollismo. Manuel Asensio Segura es criollista y Felipe Pardo Aliaga es anticriollista. Y en este caso, cuando hablamos de Felipe Pardo Aliaga, que es anticriollista, ahorita lo caracterizamos, su mejor obra, que es Frutos de la Educación, se trata básicamente de una sociedad conservadora de Lima. Se caracteriza por un muchacho muchacho, digámoslo así, adinerado, digámoslo, criollo, limeño, tiene una enamorada que es, digamos, de barrio, y la cual lo invitan a una fiesta, o sea, la chica le invita a una fiesta a su novio, en ese caso de dinero, y en esa fiesta esta niña se pone a bailar la zamacueca. La zamacueca es una danza muy parecido al negroide, ¿no? De nuestros hermanos los morenos que bailan moviendo la cintura. Y este muchacho simplemente al ver cómo baila su enamorada se desilusiona, ¿no? Se decepciona. Entonces, esa obra trata básicamente de eso, ¿no? De Frutos de la Educación, que es una comedia que caracteriza y ridiculiza a la gente adinerada de Lima. Bien, decíamos que el costumbrismo en nuestro país se van a desarrollar dos tendencias, ¿ya? Dos tendencias, una tendencia criollista y otra tendencia anticriollista. Cuando decimos criollista, ¿no? Es de tendencia popular, mientras que el anticriollismo es de tendencia aristocrática. Cuando decimos tendencia popular, del pueblo, o sea, del pueblo, ¿no? Y tendencia aristocrática, la gente que tiene dinero, digámoslo, de la gente pudiente de nuestro país. Obviamente ahí no estaban los indígenas, no estaban los mestizos, aquí estaban los criollos, ¿no? Los que usufructuaron el dinero durante en este caso, la época de la colonia, ¿no? En el criollismo se utiliza un lenguaje popular, ¿no? Un lenguaje del pueblo, sencillo, mientras que el anticriollismo utiliza un lenguaje castizo, un lenguaje ya rebuscado, ¿no? El criollismo es de tendencia liberal, mientras que el anticriollismo es de tendencia conservador. Profe, ¿qué quiere decir esto de liberal y conservador? Es decir, que los criollistas, que fue encabezado por Manuel Asensio Segura, decía que de nuestro Perú, después de la independencia de 1821 y luego después de la independencia ya final de 1824 con la batalla de Ayacucho, el Perú debe consolidar su sistema republicano. Eso es lo que decía Manuel Asensio Segura. El Perú debe consolidar su sistema democrático, su sistema republicano. Mientras que la tendencia conservadora decía que el Perú, los peruanos, no estaban preparados ni capacitados para lograr su independencia. Los anticriollistas, defendidos por Felipe Pardo Aliaga, decían que el Perú debe regresar a la época colonial, es decir, que nos sigan gobernando los españoles a través de sus virreyes. No querían nada que ver con el sistema republicano, con el sistema democrático. Es decir, entre los criollistas y anticriollistas hubo esa lucha, esa pugna de carácter política, ¿no? Carácter político. O sea, los liberales que querían que sigamos con el proceso republicano, democrático, mientras que los conservadores decían no, no estamos preparados, así que España que nos siga gobernando bajo el mandato de los virreyes, ¿no? Bien, ¿qué más? El criollismo era civilista, ¿no? Mientras que los anticriollistas, una tendencia más militar, ¿no? El criollismo simpatía por el gobierno republicano. Esto es clave acá, ¿no? Sistema republicano. Saben ustedes que el sistema republicano, es decir, a partir de 1821 en adelante, nuestro país, bien o mal, hemos seguido un sistema republicano en la cual nosotros elegimos a nuestros gobernantes. Nosotros elegimos. Antes de la independencia, quien dirigía el destino del Perú
En la época colonial no eran pues por voto democrático, sino era básicamente por voto o mandado por los reyes de España, en este caso los virreyes. Ahí no había para votar para virrey, simplemente el virrey venía de España y se instauraba en el Perú y pues gobernaba, ¿no?, a nuestro país. Mientras que la tendencia anticriollista, añoranza por el periodo colonial, es decir, los anticriollistas ansiaban, añoraban, pedían, suplicaban que los españoles nos sigan gobernando. Reitero, como máximo gobernante, digo, representante del criollismo tenemos a Manuel Asensio Segura, mientras que el anticriollismo defendido por Felipe Pardo Aliaga. Eso hay que tener claro, ya chicos, criollistas y anticriollistas estaban enfrentados y se van a enfrentar mutuamente a través de los periódicos, a través de su literatura que se desarrolla en Lima, sobre todo en Lima, ¿no? Esas dos tendencias literarias que se desarrollan en el costumbrismo. Muy bien, vamos a continuar el día de hoy. Bueno, en este punto vamos a platicar ya de Manuel Asensio Segura, ¿sí? Manuel Asensio Segura nace en Lima en 1805 y muere también en Lima en 1871. Como referencia de su vida, vamos a decir que nació en Lima, su padre perteneció al ejército español e hizo que siguiese la carrera militar como cadete del ejército realista. Su familia residió en Huancavelica. Hasta aquí. Es decir, Felipe Pardo, digo, Manuel Asensio Segura, su padre fue un militar del ejército español. Él defendió el ejército español. También Manuel Asensio Segura fue parte del ejército español, ¿no? Acá lo indica. Peleó como parte del ejército realista en la batalla de Ayacucho. Ya saben que en la batalla de Ayacucho el ejército patriota derrotó al ejército realista, al ejército español, y se firmó la capitulación de Ayacucho, en la cual los españoles, bajo el mandato del virrey La Serna, dijo, bueno, me acepto mi derrota y firmó nuestra independencia, ¿no? Pero, ¿qué pasó luego? Después siguió nuestro ejército, es decir, el ejército patriota, alcanzando el grado de sargento mayor hasta 1841. Se deja entender, ¿no, chicos? Es decir, primero defendió el ejército español, luego ya posteriormente más o menos en 1826 se pasa al ejército patriota, ¿no? En la cual, en este caso, cesa en el ejército peruano, ¿no?, las armas e ingresa a la burocracia como empleado del Ministerio de Hacienda y contrajo matrimonio con María Josefa Fernández de Villena. Bien, en sus inicios o inició sus actividades literarias con su obra El Sargento Canuto y la novela de Gonzalo Pizarro, publicado en El Comercio en 1839. También funda el diario La Bolsa en 1841. Ojo, los periódicos, los diarios de esa época eran muy sui generis, como se dice, ¿no? O sea, los títulos, La Bolsa, El Moscón, eh, El Conquistador, etcétera, etcétera. Nombre de El Conspirador también. Nombres muy sugerentes, básicamente por la lucha que hubo entre las tendencias, ya sea criollistas y anticriollistas. Muy bien, aquí tenemos las obras de Manuel Asensio Segura. Te dirán, profe, aprendernos las obras de todos los escritores es importante. Pues algunas veces sí y otras veces no, porque fíjense la cantidad de escritores que tenemos y aprendernos todas las obras, pues es bastante difícil, harto difícil. Pero, a ver, les voy a enseñar una técnica que se llama la menotecnia. ¿Sí? Menotecnia. Serán, profe, ¿qué es menotecnia? La menotecnia es una técnica que nos permite, por ejemplo, formar, digámoslo así, en base a relaciones, digámoslo así, analógicas, ¿no? A ver, una preguntita, chicos, chicas. ¿Ustedes me pueden decir cuál es, a ver, saliendo del tema, pero luego vamos a aterrizar a lo que quiero llegar? Les pregunto, ¿ustedes saben cuál es el nevado más alto del Perú? El Huascarán, profesor. Excelente, el Huascarán.
Correcto. El Huascarán es el nevado más alto del Perú. Me parece que es el segundo de Sudamérica. Ahora les pregunto, ¿saben cuánto mide el Huascarán sobre el nivel del mar? ¿Cuánto de altura Seis está? mil setecientos 6.700. ¿Qué más? eh, ¿Está correcto hasta ahí? algo más, 6.700. pero un aproximado por ahí. Muy bien, 6.762. claro. Excelente. ¿Alguien que lo pueda ayudar a nuestro compañero? 6.768 metros. Muy bien, correcto. 6.768. A ver, por ejemplo, eso podemos, nunca nos vamos a olvidar aplicando menotecnia. Profe, ¿cómo es menotecnia? Fíjense, voy a escribir acá 67, ¿sí? Después de 67 le sigue 68, ¿estamos de acuerdo? 67, Sí, profesor. 68. El Huascarán mide 6.768 metros sobre el nivel del mar. Entonces, nunca se olviden. Mi profe me dijo que el Huascarán medía 6.700, pero no me recuerdo, 6.700. Pero apliquen menotecnia. 67 le sigue 68. 67, 68. Eso se llama menotecnia, o sea, aplicar por relaciones. Hay que relacionarlo, ¿no? Hay que relacionarlo. Eso es importante que ustedes desarrollen ese tipo de técnica, la menotecnia, por la cantidad de información que ahora manejan ustedes, ¿no? Hay que manejar información y otra vez nuestra memoria nos es infiel. Pues otra vez le necesitamos y no encontramos forma. Bien, a lo que quiero ir es la siguiente. Les voy a narrar con las obras, acá están las obras de Manuel Ascenso Segura, pero para no olvidarme, yo lo puedo crear a manera de un cuento. ¿Ya, chicos? Lo voy a hacer a manera de un cuento, ¿ya? O sea, con este mi cuentito, quizás algunos de ustedes más adelante se pueden decir, Manuel Ascenso Segura, ¿cuáles eran sus obras? Ya no me acuerdo. Pero creando este cuento sí me va a permitir recordar las obras de Manuel Ascenso Segura, ¿ya? Bien, quiero que me presten atención, solamente atención. La historia trata de la siguiente. Decía que había un sargento, un militar, de nombre el sargento Canuto, ¿ya? Este sargento Canuto tenía a su esposa que se llamaba Ñacatita. Bien, el fruto del amor entre este sargento Canuto y Ñacatita fue que tuvieron una hija que se llamaba Francisca. Y un día festejaron el santo de Panchita. Saben que a Francisca se le dice Pancha y Panchita, ¿no? Como niña. En tal sentido que su papá, el sargento Canuto, lo llevó de regalo, dice, un juguete, ¿no? El día de su cumple. Y su padre, el sargento Canuto, fue bien vestido con saya y manto, ¿no? Es como usan los militares, hasta como una capota hasta abajo, es saya, ¿no? Saya y manto. Bueno, en esa fiesta, en ese cumpleaños del santo de Panchita, el sargento Canuto tomó, comió y lamentablemente se murió porque se había tomado demasiado. Ahora, ese sargento, como era militar, ustedes saben que los militares son muy, les digo, mujeriegos. Este sargento, aparte de su esposa que era Ñacatita, tenía dos amantes, o sea, dos mujeres más. A una de ellas le llamaba la peli mortuda o la peli muertada, acá, la peli muertada, y a la otra le llamaba la moza mala. Entonces tenían dos amantes más su esposa, quedaron las tres viudas. Entonces fíjese, con ese pequeño cuento yo puedo recorrer las obras de Manuel Ascenso Segura. Chicos, eso se llama la técnica o la técnica de menotecnia. O sea, podemos crear así como un cuentito las obras de un escritor. Ahora, dirán, profe, ¿cuál es la obra más importante de Ascenso Segura? Porque yo no me acuerdo de todas las obras, no sea malo, profe. Cierto, la obra que destaca de Manuel Ascenso Segura es esta obra, Ñacatita. Esta es la obra más importante. Eso sí, no se olviden. Esto sí manejen como parte de su cultura general. Ñacatita
Les pueden preguntar, la obra de Manuel Asensio Segura, Ñacatita, es la obra más representativa de Manuel Asensio Segura. Y dicho esto, vamos a hablar de Ñacatita. ¿De qué trata Ñacatita? ¿No? Ñacatita. Bueno, esta obra está escrito en género dramático, es obra de teatro. Todo lo que hablamos de teatro se refiere a la obra dramática, género dramático. La especie es una comedia de costumbres, es una comedia, no es tragedia ni es drama, es comedia, es alegre, festivo, ¿no? La estructura es 4 actos, tiene 4 actos. La rima, el género dramático está en verso, es consonante, y la métrica que utiliza son los versos octosílabos, o sea, de 8 sílabas, ¿no? Bien, aquí están los personajes, un poco para tener en cuenta, ahí los argumentos. Bien, ¿cuáles son los personajes? Espero que me presten atención, por favor. Ñacatita, que es una de las personajes principales, voy a subrayarlo, Ñacatita. ¿Quién es Ñacatita? Es una anciana, entrometida y alcahueta, ¿ya? Alcahueta. Ojo, estamos en el costumbrismo, ¿ah? Se supone que en esa época en Lima, porque este es del costumbrismo limeño, había pues ñacatitas por todos lados. Esa era la costumbre en Lima. Entonces, encontramos a Ñacatita, que es una anciana, una vieja chismosa, entrometida y alcahueta. Por otro lado, vamos a encontrar pues a doña Rufina, es una señora de clase media, ¿sí? De clase media, que es la madre de Juliana, que desea casar a su hija con don Alejo. O sea, doña Rufina quiere que su hija, Juliana, se case con don Alejo. Si eran profe, que eran don Alejo. Don Alejo era un hombre que aparentaba tener dinero. O sea, doña Rufina era pues interesada, quería un buen negocio para su hija, ¿no? Luego tenemos a don Jesús. Profe, don Jesús, ¿quién es? Don Jesús es el papá de Juliana, es decir, es el esposo de Rufina, y que desea que su hija se case con Manuel. La Costa Bravo, ¿no? O sea, si doña Rufina, la mamá de Juliana, quiere que su hija se case con Alejo, mientras don Jesús, que es su papá, dice que pues mi hijita que se case con don Manuel, o con Manuel simplemente. ¿Ya? Hasta ahí la idea. Luego viene Juliana. ¿Y qué es Juliana? Juliana es la hija de don Jesús y doña Rufina. Esta es la chica que quieren que se case ya sea con don Alejo, que era rico, y Manuel, que era pues pobre, no tenía dinero. ¿Ya? Acá encontramos, acá caracterizamos a don Alejo. Don Alejo es un hombre que aparenta ser de clase y pretende a Juliana, o sea, de clase alta. Era un hombre de dinero, sí era de dinero, era viejo, era pedante, era jactancioso. Sí, entienden, ¿no? Cuando dice, ay, qué pedante eres, qué jactancioso. El pedante jactancioso es el que dice yo tengo tal cosa, yo tengo mi carro, yo tengo mi casa, yo tengo dinero, yo tengo joyas, es un pedante jactancioso, se jacta de uno mismo. Eso era don Alejo, ¿ya chicos? Mientras tanto, el otro muchacho era Manuel, el que quería que su hija, don Jesús quería que se case con Manuel, que era un joven enamorado de Juliana. No, pues este Manuel era huérfano de papá y mamá y había vivido en la casa de don Jesús y doña Rufina como, digamos así como, a ver, como recogido, digamos, ya, chicos, para entenderlo más o menos, porque lo recogieron. Tenemos acá Mercedes, que es la empleada de la casa y aliada de Juliana, y don Juan, Juan, ojo, no por el nombre Juan, es un mensajero de Jesús. Este Juan era cusqueño, ¿no? De Cusco, y era amigo de don Jesús. ¿Ya, chicos? No sé si ya lo hemos caracterizado los personajes, ahora vamos a narrar la historia. ¿De qué trata esta obra? Esta obra trata de lo siguiente, ¿ya? Hemos dicho que doña Rufina y don Jesús habían cobijado a Manuel, al joven Manuel, que desde niño creció bajo su cuidado de doña Rufina y don Jesús, porque quedó huérfano de papá y mamá. Manuel
al igual que Juliana, que era su hija de Rufina y Jesús, iban creciendo en la misma casa. Y de pronto surgió el amor entre Manuel y Juliana. Surge el amor. Ahora, en ese, ya Juliana, pues señorita, muy hermosa, va a llamar la atención de don Alejo. Y don Alejo, como era viejo, viejo verde, ¿no? No se atreve a declarar su amor a Juliana, pues a Juliana no le dice, te amo, quiero casarme contigo. No, no le dices. Es muy cobarde. ¿Y qué se va a buscar? Este don Alejo se busca una, ¿a quién? A una alcahueta, ¿no? A una alcahueta. ¿Y quién es alcahueta? Ñacatita. Entonces don Alejo le dice, mira, Ñacatita, quiero pedirte un favor. Quiero que convenzas a Juliana que se case conmigo, porque yo tengo dinero, soy soltero, le puedo ofrecer de todo. Ahora, en este caso, pues Ñacatita, pues no es que Ñacatita era, muy bien, ya voy a hablar por ti, a Juliana. Señor Ñacatita, o sea, esta Ñacatita que caracteriza a la mujer limeña de esa época, cobraba sus servicios. O sea, por ser alcahueta le tenía que pagar. Así que Ñacatita acepta y va a hablar con Juliana. Le dice, Julianita, don Alejo, que es hombre soltero, tiene dinero, quiere casarse contigo. Por favor, acéptalo. A lo que Juliana dice, no, yo no me puedo casar con don Alejo. Y yo no lo muestra, no le dice nada de su amoríos por Manuel. Siempre me dice, no, yo no quiero a don Alejo, no quiero casarme con ese señor. Bueno, al no lograr su propósito, Ñacatita, al no lograr convencerlo a Juliana, lo que hace es Ñacatita va a conversar con doña Rufina, o sea, con la mamá de Juliana. A doña Rufina le convence, le dice, señora Rufina, tu hija Juliana debe casarse con don Alejo. Ese hombre quiere casarse con tu hijo, me ha ofrecido dinero y tiene todo para sacar adelante a Juliana. Es un hombre acomodado, es soltero. Y doña Rufina pues queda encantada, queda vislumbrada por los halagos que le hacía, ¿no? Así que doña Rufina le dice a su hija, a Juliana, le dice, Juliana, tienes que casarte con don Alejo. Y obviamente Juliana no quiere casarse con Alejo. Y don Jesús se mete al lío, como dice, claro, como es su hija, le dice, pues, ¿cómo se va a casar con don Alejo? Que si no lo quiere. Y lo que yo sé es que nuestra hija Juliana quiere casarse con Manuel. Y surge digamos, el lío, ¿no? El conflicto. Doña Rufina, la mamá de Juliana, que quería que su hijo se case con don Alejo, mientras que don Jesús quería que su hija se case con Manuel. Existe una riña entre esposos. Claro, todo por dinero, ¿no? Bueno, la situación se complicó, así que un día tenían que decidir. Se reúnen en la casa de doña Rufina. ¿Quiénes? Se reúne doña Rufina, don Jesús, la Ñacatita y don Alejo, los cuatro, para decidir, en este caso, que Juliana, ¿con quién debe casarse? ¿Sí? Están reunidos, discutiendo el tema, hasta que llega ¿quién? Llega este señor Juan. Este señor Juan va a visitarlo a don Jesús, a su casa, ¿no? Le toca la puerta, le abre y están en plena discusión. Le dice, pues como es su amigo de Cusco, de lejos había venido, de tiempo lo ve, le dice, bueno, pasa. Y al ingresar le ve con asombro a don Alejo, le dice, hola, don Alejo, qué gusto encontrarle aquí. Bueno, a propósito, yo tengo aquí le dice, saca de su saco, saca una carta, le dice, tengo a propósito una carta de tu esposa de Cusco, me ha enviado para entregártelo. Y digámoslo, se descubre la verdad. Don Alejo no era soltero, era viejo verde, que tenía su familia en Cusco y que quería aprovecharse de la pobre Juliana. ¿Qué se hace en esas circunstancias? ¿Qué hacen doña Rufina y don Jesús? Doña Rufina y don Jesús dicen, en primer orden lo botan a patadas a Ñacatita por entrometida, ¿no? Por entrometida, por alcahueta, dicen, te vas de acá. Y seguido don Alejo. A los dos los botan.
y acuerdan conciliarse, ya dice, pues doña Ruña y don Jesús se ponen a acuerdo, bueno, pues hay que ya perdonarnos, somos esposos, y acuerdan que su hija, en este caso Julianita, se case con Manuel, ¿no? Se case con Manuel. Esta es la historia de Ñacatita, y acá se vislumbra en el argumento, ¿no? A breves, digámoslo, en pocas palabras, ¿no? Este es el argumento de Ñacatita, comida de 4 actos, estrenada el 30 de agosto de 1856 en el Teatro Variedades de Lima. Es la muestra más palpable del padre del teatro. Cuando hablamos padre del teatro nos referimos a Manuel Asensio Segura. Chicos, eso no se olviden, por favor. Como parte también de nuestra cultura general, les pueden preguntar, ¿quién es el padre del teatro peruano? ¿Quién es el padre? El padre del teatro peruano es Manuel Asensio Segura. Es el padre del teatro peruano. A ver, un momentito, por favor, alguien está tocando la puerta. Ya no hay nadie. Bien, me pareció escuchar que alguien tocaba la puerta. Bien, entonces, reitero, chicos, el padre del teatro peruano es Manuel Asensio Segura. Es el padre del teatro peruano como parte de nuestra cultura general. Y es el primer escritor peruano que escribe teatro. Ya es el primer escritor peruano que escribe teatro. Antes de él nadie escribió teatro. Bien, seguimos en este punto. Entonces decíamos de que, a ver, Manuel Asensio Segura, por su lenguaje aperuanado, que bien no tuvo los reparos académicos ni castizos de Pardo, dice en su criollismo, porque es defensor del criollismo, sabroso y picante, antecedió a Ricardo Palma la escena más representada en Lima, particularmente en la sala de la casa de don Jesús. La trama de la historia se desenvuelve a través del amor presumido, por Alejo, ¿no? Don Alejo, por la joven Juliana, quien en realidad está enamorada de Manuel. En este punto, chicos, un poco hacemos el análisis siguiente. El análisis es la siguiente. Es decir, cuando nosotros tratamos de conocer cuál era la costumbre de los limeños en este periodo, o sea, después de nuestra independencia, podemos darnos cuenta a plenitud que en Lima existía pues esto, ¿no? Existía la alcahuetería, o sea, habían alcahuetes, mujeres, sobre todo mujeres entrometidas y alcahuetes que unían en amor a las parejas, pero a cambio de dinero. Esa alcahuetería no era gratuito, era a cambio de dinero. Obviamente acá se vislumbra la chismosería, la chismografía, ¿no? También reitero, como parte de la costumbre de nuestro país en la época del costumbrismo. Es decir, esta obra en síntesis trata de ridiculizar la sociedad limeña de esa época y a su vez trata de moralizar, o sea, trata de educar, de que no debe haber un amor, un matrimonio por conveniencia, porque es lo que buscaban, ¿no? Seña Catita y doña Rufina buscan un matrimonio por conveniencia, un matrimonio por dinero. Entonces, ustedes saben, chicos, chicas, que un matrimonio por dinero no es producente. Si alguien se casa por dinero, no, obviamente no va a tener un buen final. Lo que siempre uno perdura o pregona es que los sentimientos puedan primar, ¿no? Y no el dinero, ¿no? Entonces, esa situación del dinero siempre seguramente ha existido, bueno, ahora más aún todavía, ¿no? En los tiempos modernos, seguramente ya, sobre todo las personas se fijan en la billetera, ¿no? Si tiene cuenta corriente, si tiene tarjetas de crédito, si tiene dinero, si es adinerado, ¿no? Si no tiene, pues no pasa nada, como se dice. En este caso, pues esta sociedad en la cual nosotros vivimos es el reflejo de lo que hemos heredado, ¿no? O sea, esto viene no de ahora, esto viene de antes. Es un, digámoslo, reflejo de índole social, el matrimonio por interés, ¿no? Y esto es reflejado, ¿no? En la actualidad.
no quedó en la época del costumbrismo o en la época republicana, sino esto ha seguido abarcando hasta ahora, ¿no? Pues seguramente ustedes tienen conocidos, amigos, amigas, que muchas veces se casan por interés al dinero, no como dice, amor al chancho o al chicharrón. Ahí nos sacamos, bueno, ahí sacamos la conclusión, ¿no? El amor por dinero, por interés, no termina muy bien, no termina muy bien. Más aún en este caso, entendiendo pues que don Alejo era una persona de edad, ya era grande, es un sesentón, con una chica de 20, pues no encaja, ¿no? O sea, 40 de diferencia no encaja, salvo, como podemos decir, pues por el dinero. El dinero mueve todo, ¿no? Honras, honores, todo. Entonces, esta obra hace esa crítica, ¿no?, a la sociedad limeña de aquel entonces por estas características que muestran la sociedad de esa época. Muy bien, ahora sí, no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud al respecto, por favor. Ninguna, profesor. ¿Dejó entender? Sí, profesor. Sí, profesor, sí lo he entendido. Sí, profesor. Profesor. Muy bien, la idea es que lo haya entendido, queridos chicos. Solamente hacemos una pequeña remembranza, síntesis ya de lo que hemos platicado todo el día de hoy. Estamos platicando, uno, de la literatura costumbrista. El costumbrismo se desarrolla desde la independencia, que fue en 1821, todo el siglo, hasta 1848. Es decir, en el siglo XIX en nuestro país se desarrollaron el costumbrismo, luego el romanticismo y luego el realismo. En el costumbrismo hemos indicado que o trata de reflejar la realidad tal cual es, ¿no? Dime, Mayra. Hola, Mayra. Bien, seguramente el audio se le salió por ahí. Entonces, hemos indicado también que en el costumbrismo va a haber dos tendencias, una tendencia criollista defendido por Manuel Eusebio Segura y otra tendencia anticriollista defendido por Felipe Pardo y Aliaga. Estas dos tendencias, tanto criollistas y anticriollistas, estaban en disputa, estaban en pugna, en lucha, confrontación, a través de los periódicos. O sea, en los periódicos en Lima se daban duro, ¿no? Se daban duro. Seguramente, no sé si será como ahora, los que apoyan a favor de Castillo y los que están en contra de Castillo, ¿no? Se dan duro ahí por las redes sociales. Seguramente así era también en esa época, ¿no? Los que estaban a favor de la época colonial, que los españoles nos sigan colonizando, o los que querían que el Perú siga su vida republicana, ¿no? Dime, Mayra, te escucho, hijita. Dime, profesor. Mayra. Levantaste la manito, hija, por eso te preguntaba. No, ¿Pasó algo? profesor, solamente duda? que está medio... que mi celular se apretó por casualidad. Ah, ok, no te preocupes, hija, no te preocupes, correcto. Entonces decíamos que hubo esa pugna, ¿no? Entonces, ambos escritores escribieron comedia, fueron escritores dramaturgos, ¿no? Entonces, dicho esto, pues Manuel Asensio Segura destaca dentro de todos los escritores, ¿no? Con su obra Ñacatita, ¿sí? Su obra Ñacatita, que es la obra cumbre, en la cual hemos explicado a una vieja chismosa alcahueta proxeneta celestina que busca esa señora, busca hombres de dinero para unir en matrimonio a cambio también de dinero, o sea, tiene que ganar algo, ¿no? No voy a alcahuetear pues a cambio de nada, tengo que alcahuetear a cambio de dinero. Esa era pues Ñacatita, ¿no? Esa era la costumbre en Lima en el siglo XIX. Muy bien, ¿alguna pregunta, queridos chicos? Gina. Dime, Gina, te escucho, Gina. Hola, Gina, ¿sí? Bueno. Se aplastó, profesor. Ya, ok, no te preocupes, hijita. Muy bien, queridos alumnos, muchas gracias por su tiempo, por su atención. Nos encontramos en la siguiente sesión, la próxima clase. Cuídense mucho, que tengan un bonito día, un rico almuerzo y excelente fin de semana. Muchas gracias por su tiempo y su atención.
Y hasta luego, queridos chicos. Buenos días. Gracias, profesor. Muy bien, hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, profe. Un buen fin de Bye, semana. profesor. Chao con todos. Muy bien, hasta luego. Cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Albina. Clarita, felicidades. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Benjamín, cuídate. Hasta luego, profesor. Chao, Clarita, cuídate. Hasta luego, profesor. Nos vemos en la próxima clase. Dios mediante la próxima clase nos vemos. Cuídate. Mayra.